Bienvenidas amigas de Escúchame Radio a este nuevo programa Simplemente Mujer. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de www.escuchameradio.com. Hola amigas, hoy estaremos compartiendo el tema sobre el temor, el estrés y la ansiedad. Antes de empezar, vamos a escuchar una pequeña fábula. El albriego y la peste. Se encuentra el albriego con la peste y le pregunta: «Peste, ¿para dónde vas?». Y la peste le contesta: «Voy a Bagdad a matar a 500 personas». Días después, vuelven a encontrarse y el albriego le dice a la peste: «Peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste 5000. Y la peste le responde: «Efectivamente yo maté 500 personas, los demás se murieron de miedo». En estos tiempos debemos de conservar la calma, que el miedo no nos mate. El miedo hace que nos bajen las defensas. El peligro es real, pero el tener miedo es opcional. La enfermedad por sí sola puede resultar estresante para las personas, cuanto más una pandemia puede resultar abrumadora y generar emociones fuertes para toda la población. Los entes de salud han dado directrices de aislamiento social. La mayoría de las personas de la noche a la mañana no pueden ir a sus trabajos. Todo esto puede traer como consecuencia que las personas se sientan solas, produciendo un aumento de temor, estrés y ansiedad. Es por eso que hoy nos acompaña la psicóloga Katia Vindas, para que abordemos juntas, en compañía de él y de Elizabeth, sobre estas emociones que podemos llegar a experimentar. Bienvenida, Katia, es un gusto contar con tu presencia en este programa. Muchas gracias, de verdad que me siento honrada, privilegiada el poder compartir con ustedes este espacio donde sé que vamos a tocar temas de muchísimo interés para todas las personas que nos estén escuchando y esperamos que también nuestros consejos sean de bien para muchos. Gracias, Katia, por estar con nosotras. Con muchísimo gusto, es un placer. Katia, ¿es lo mismo el temor, el estrés y la ansiedad o son cosas diferentes? Sí, lo que sucede es que el temor o el miedo es una emoción natural con la que todos nacemos. Todos tenemos dentro de nuestras emociones alegría, tristeza, ira, muchas. Viene también el temor, o sea, está envasado dentro de nuestro sistema cognitivo el temor. Pero si este temor empieza a dar niveles más altos, frecuentes, por algo en específico, empieza a detonar otros aspectos a los que ya podemos ir catalogando con otro nombre, como por ejemplo ansiedad y muchas otras patologías donde ya se nota que este simple temor cambió, por decirlo así, de estado y está progresando, por lo tanto hay que intervenirlo inmediatamente. Katia, en el programa anterior hablamos sobre la preocupación y cómo esta puede ser beneficiosa cuando nos motiva a tomar acciones para eliminar la situación que nos inquieta. Decimos que se trata de ocuparnos y no preocuparnos. Sin embargo, cuando esa preocupación se vuelve obsesiva, deja de ser favorable para nuestra salud mental, física y emocional, ya que la preocupación por sí sola no se traduce en ningún síntoma o funcionamiento orgánico. ¿Hacia dónde conduce sostener esa preocupación de manera constante por mucho tiempo? Excelente pregunta. Bueno, pudiéramos decir incluso que la preocupación sería como el primer nivel de un momento donde tenemos que estar como alertas para nuestro propio sistema emocional, porque si, como usted me explica, una preocupación que se sostiene por más de qué sé yo, una semana, 2 semanas,
evidentemente ya no es una simple y llana preocupación, ya estamos avanzando, ya estamos cayendo en una parte de estrés, de ansiedad, y eso sí no más. ¿Por qué? Porque lo que diferencia es precisamente el tiempo que se mantiene aquel pensamiento persistente en tu cabeza, desgastándote, preocupándote, como lo acabas de decir, y esa parte que ocupas nivelar para bajar tus niveles de ansiedad no se da, porque ese pensamiento está recurrente, o sea, ya más bien se avanza. Acá en Chile se hizo una encuesta de muchas encuestas que se hacen, pero hace 10 años atrás, una encuesta arrojaba que el 4% de un total de 100 tenía temores. Dentro de los encuestados, lo que me llamó mucho la atención, que había mucho más mujeres que hombres con temores. Y hace un año atrás, esa cifra se elevó a un 27%, siendo otra vez lideradas por las mujeres. Me llamó mucho la atención que aparentemente las mujeres tenemos mucho más temores que los hombres, y aún más me llamó la atención cuando supe que del total de las mujeres, la mayoría con más temores eran madres. Sí, es increíble. Ese tipo de análisis se ha hecho, pues, no solo en tu país, en Chile, sino a nivel global también, donde pareciera que, sin embargo, o sea, no está por sentado, sino que son estudios, son observaciones, pero pareciera que sí, que nosotras estamos tal vez hormonalmente más predispuestas a ser temerosas. Tal vez incluso nuestros periodos de la menstruación, se sabe que hay un desfase que incide directamente en nuestro estado de ánimo. Nos ponemos muy quisquillosas, muy delicadas, que no se nos hable muy fuerte. O sea, hay un cambio, definitivamente hay un cambio. Pienso que estos estudios van orientados a evaluar esto. Y por otra parte, este sentimiento maternal innegable es humano, es generalizado para las mujeres. No solo preocuparnos por nosotras, sino por ese pequeño, ¿verdad?, que cargamos en nuestro vientre. Evidentemente es doble preocupación, doble ansiedad, y por eso mismo se disparan aún más estos índices en cuanto a la diferencia entre hombre y mujer. Sin embargo, hay otro tipo de índices también de situaciones emocionales que en su mayoría son varones quienes más padecen este otro tipo de síntomas. Bueno, otra de las preguntas que me inquieta es ¿qué sucede con el temor que no se controla? Esa sí es una pregunta delicada, y te repito, es mantener este autoanálisis. El temor, el miedo, existen dos tipos de temor, dos tipos de miedo, el funcional y el disfuncional. El funcional, como la emoción normal innata. Cuando el asunto se desborda, cuando el asunto se acrecienta, cuando no podemos apagar esas alarmas y el temor está prendido constantemente, es un miedo disfuncional, como la palabra lo dice. Empieza a afectar tus funciones normales, a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel emocional. O sea, afecta particularmente todas tus áreas. ¿Por qué? Porque entendemos y hemos visto en muchísimos casos, muchísimos por no decir millones, que el temor paraliza. El temor hace que la persona completamente se bloquee y ya su perspectiva para ver su visión de vida es totalmente empañada, porque entran como en un tipo de visión de túnel, donde su orientación primaria es el miedo, es el temor, y no permite abrir horizontes y observar otras cosas, porque la persona se centra ahí. Y esto, si evoluciona, incluso puede desencadenar en fobias y situaciones aún más terribles. Katia, una consulta. Me ha llamado mucho la atención en este tiempo de pandemia
con todos los temores que hemos tenido y vamos a tener, hay algo en particular que me llamó la atención, lo vi en televisión el otro día, y hablaban de un temor que se acrecentó durante el tiempo de pandemia, de estar guardaditos en casa, y que se llamaba agorafobia. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Sí, la agorafobia es precisamente un avance más en el temor. Para explicarlo de una forma bien sencillita, ¿verdad? Es cuando ya el asunto se nos desencadenó y nos quedó, por decirlo así, un pensamiento fijo hacia una condición que me genera un miedo, un terror. Ahí pudiéramos colocar lo que es fobia. La agorafobia a la que tú te refieres, bueno, puedo decirlo tal vez desde mi experiencia, siempre me encanta cuando se aborda este tema, contar lo que vive, más allá de los libros, de los términos y de la misma psicología. Una persona cuando atraviesa por este valle de agorafobia, lo que percibe es un terror terrible al estar expuesto, por ejemplo, en lugares abiertos y en un lugar donde yo no me pueda esconder. A veces tiene similitud y entre sí y entre no con la misma claustrofobia, porque increíblemente el estar expuesto a lugares abiertos hace que la persona quiera más bien estar protegido, encerrado, pero no es simplemente, hoy quiero esconderme, quiero meterme ahí. Es una fobia, es un terror, es un pánico, ya a niveles totalmente altísimos de ansiedad, donde incluso a nivel psicosomático se desatan un montón de consecuencias, como temblor en el cuerpo, sudor excesivo, falta de aire, ataques de pánico incluidos dentro de esta misma fobia. Es pues un momento y es una situación terrible, y lamentablemente hoy en día sí se conocen, o sea, es casi muy conocido este tipo de fobias, porque esta vida tan ajetreada que llevamos, y ahora con este tema de la agorafobia, de la pandemia, donde estamos encerrados, el salir de nuevo a exponernos puede detonar ciertas circunstancias o ciertos rasgos agorafóbicos. Katia, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Ok. Un trastorno de ansiedad, ya estamos hablando de una ansiedad que ha superado también de nuevo ya los límites normales, porque también la ansiedad es parte, como les repito, de emociones, de sentires, para explicarlo bien sencillo, de características de toda persona. O sea, la ansiedad viene dentro de lo normal. Cuando ya se habla de un trastorno de ansiedad, de nuevo, es porque ya se elevó el asunto. Cuando ya se ha transformado, por ejemplo, lo que nosotros llamamos este trastorno de ansiedad generalizada, que es el TAC, que es una persona que normalmente las 24 horas del día vive en una angustia constante, vive como esperando que algo malo vaya a suceder, que las cosas no vayan como planeó, sino que está a la expectativa de que todo falle, de que todo sea fatalista. Estos trastornos de ansiedad definitivamente tienen que ser tratados. O sea, una persona no puede avanzar en su vida cuando ya ha entrado a un nivel de trastorno. Ya es algo que desborda a la misma persona, y por su propia fuerza de voluntad y porque él haga mucho esfuerzo mental, no va a salir adelante. Necesita herramientas a nivel psicológico, y no sabríamos si ha llegado a un nivel donde también incluso algún tipo de medicamento para poder bajar estos niveles de ansiedad que ya han llegado a un trastorno. Ok, Katia, ¿y qué aspectos podemos observar si se cree que tenemos algún pariente o algún familiar que padece de ansiedad?
sería como los síntomas, ¿verdad? Que pudiéramos tal vez hacer una pequeña lista. Dentro de los síntomas de ansiedad, conocemos, por ejemplo, que se da mucho el insomnio. Hay personas que empiezan a abusar de sustancias como drogas, como alcohol, situaciones con las que creen que van a apaciguar su ansiedad. Estas personas que vemos tal vez que siempre mantienen una alimentación normal y o empiezan a comer demasiado o empiezan más bien a dejar de comer y evidentemente una pérdida de peso. Son personas, cuando notamos una persona ansiosa que tal vez no puede quedarse quedito y empieza a desarrollar tics, por ejemplo, mover mucho las manos, tocarse mucho la cabeza, mover las piernas, como que sienten y uno les pregunta, ¿pero qué tenés? Es que siento como una electricidad. No es una electricidad, es que ya su cerebro detonó la parte ansiosa y ya el asunto se transformó en psicosomático. Entonces no puede estar quedito por más que quiera. Esos serían como algunas alarmas que sí tenemos que estar como en vigilancia de alguno de nuestros familiares, porque todo lo que se logre tratar a tiempo es más fácil el camino de salida, ¿verdad? Que no esperar hasta que ya el asunto se eleve mucho más. Claro, es que muchas veces vemos algunos síntomas en las personas, pero lo relacionamos a necedad, sobre todo cuando es una persona mayor. Ay, no, mamá, usted con sus viejeras, ¿verdad? O usted con sus achaques, pero no, debemos ser cautelosos, examinar y sopesar si esos síntomas realmente merecen que un profesional lo atienda. Sí, digamos a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico se maneja con un manual donde nos hace referencia que, por ejemplo, este tipo de síntomas sumados son exactamente la puerta de salida, o sea, corra y ayude a su familiar porque ya está entrando a niveles que no son sanos para ellos. Por ejemplo, como hablábamos de esta parte del nerviosismo, me faltó también una afectación directa que normalmente se da y es a nivel gástrico. Una persona ansiosa, casi en la mayoría de los casos, usted ve que son personas que padecen de gastritis, de colitis, de alguna situación ahí que cuando come no logra hacer muy bien su digestión, como de una digestión sumamente delicada. Y es porque precisamente, según estudios, ¿verdad? Y muchas investigaciones dicen que incluso nuestro estómago contiene alguna cantidad de neuronas. Neurona es la célula que conforma el cerebro. Y veme la comunicación tan estrecha que hay. Por ejemplo, yo me llevo o voy caminando en la calle y algo me asusta. Inmediatamente uno siente un vacío en el estómago porque es como un conecte directo. O sea, es tan comunicada la parte cerebral a la parte gástrica que evidentemente cuando hay una persona ansiosa va a tener un cambio a nivel drástico. Y un adulto mayor, un niño, o bueno, cualquier persona que ya empezamos a ver que se van sumando diferentes síntomas, es el momento de prender nuestras alarmas y de buscar ayuda, porque no hay nada peor que dar las cosas a que se resuelvan solas. Es mejor llevar una persona a una pronta consulta donde le digan, no, es por otra situación, que no cuando ya sea mucho más difícil, ¿verdad? El camino para traer a la tranquilidad a aquella persona, a una estabilidad. Katy, siempre en este programa lo enfocamos a nosotras las mujeres, ¿ok? Y tengo entendido que hay una enfermedad psicosomática, escuchándote todo lo que tú decías, que es el hipotiroidismo. ¿Qué consejo podríamos darle a nuestras amigas que nos están viendo de cómo identificarlo? Porque estábamos hablando de cómo ayudar a un pariente, a un amigo, pero ¿cómo nos ayudamos a nosotras mismas? ¿Cómo nos identificamos con estos síntomas? Ya, digamos, respecto a este tema, que ya es una enfermedad muy conocida, en la que a veces se confunde con una depresión, con una ansiedad, porque afecta el estado de ánimo,
ahí solamente cabría un diagnóstico médico. Ya ahí sí sería exactamente médico quien diga que es producto de su enfermedad. Bueno, yo quería preguntarte, cuando mencionaste lo de los tics, ¿de qué manera se puede, digamos, revertir cuando uno tiene un tic? Lo digo en el caso personal, cuando estoy muy ansiosa, muy preocupada, empiezo a morderme la boca. ¿De qué manera? Porque he intentado todo y no he podido sinceramente vencer ese tic. Sí, el tema es que el tic es el resultado de la ansiedad. O sea, el tic se resolvió la ansiedad. ¿Te explico? Ahí habría que evaluarte y ver cuáles son precisamente los detonantes que te llevan a ese tic. Ese es el resultado, ese es el síntoma. Pero la enfermedad en sí, para que eso se dé, te repito, es ansiedad, estrés, que habría que evaluarlo ya más directamente. Y sí existen terapias, claro que sí, que se conocen como terapias cognitivas conductuales, que están desarrolladas. ¿Para qué? Para que tu forma de razonar incida directamente en tu conducta. Por ejemplo, con un tic, digamos, hay estrategias, hay terapias diseñadas para eso, porque hay personas que sufren de unos tics terribles y también, o sea, se les hace difícil continuar con su vida si no llegan a la raíz de este problema, y hay terapias diseñadas para eso. Y en ese sentido, ¿hay alguna manera de medir esos niveles, digamos, de estrés, de ansiedad? También en qué momento, por ejemplo, ya se debe acudir a un profesional, por ejemplo, para que haga el abordaje de esa situación? Por supuesto, claro que sí. Sí existe la forma de medirlo. Nosotros tenemos algo que se llaman pruebas psicométricas. Hay muchísimos estudios en base a esto, en base al análisis de respuestas ya preestablecidas de una persona ansiosa, donde vamos viendo qué sucede, qué es lo que le está causando esta ansiedad, y poderlo catalogar, porque muchas personas, por ejemplo, hacen consulta de que están pasando por algún tipo de ansiedad, y resulta que no es ansiedad por lo que están pasando, sino que ya el asunto se elevó a una depresión, por ejemplo, o que ya ha llegado incluso a una fobia. Entonces, sí, todo esto tiene que ser medido, todo esto tiene que ser observado y abordado precisamente en una terapia psicológica, y que yo sí creo, digamos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, es importante tratar no solo nuestra parte mental, sino también nuestra parte física y la parte de espíritu. En cuanto a físico, me refiero a que si hubiese necesidad, porque a veces las personas son súper, como que no les gusta la parte médica, pero a veces nuestro cuerpo necesita equilibrar algunos químicos en el cerebro que también pueden estar detonando esas ansiedades. Por eso el tratamiento, que es multidisciplinario, donde integre estos factores de lo que soy el yo mismo, ¿verdad? Para mí es lo mejor, ¿verdad? Que se pueda abordar desde las áreas que compone un ser humano. Bueno, y cuando, por ejemplo, una persona debería empezar a preocuparse de que lo que está presentando ya no es simplemente pues un estado de inquietud o de preocupación, ¿cuáles serían esos síntomas que podríamos describir como propios ya de una situación más compleja de estrés, de ansiedad? Ajá, precisamente lo que me refería en un momento, que es cuando ya vamos sumando
ciertos síntomas. Ejemplo, este dolor de cabeza, este malestar gástrico, esta ansiedad, esta conducta nerviosa. Y yo, como les decía anteriormente, el manual pide que más o menos 5 síntomas. Yo creería que uno con un síntoma que ya nota que no es de acuerdo a mi normalidad, a lo que yo soy, es el momento de consultar. Sin embargo, los más conocedores dicen que debemos acumular entre 4 y 5 síntomas. Pero principalmente nosotras como mujeres, nosotras somos muy sensibles, esa es nuestra naturaleza, por muchos factores, ¿verdad? Como los hemos visto. Pero si ya yo estoy notando, por ejemplo, que en mí se da un llanto muy frecuente, que soy una persona que tiendo a estar súper negativa, a estar reacio a muchas condiciones, entonces ya yo debo de ponerme como en alarma y ver que algo no está normalmente funcionando para mí, o sea que hay algo que me está cambiando y que tal vez no entiendo, pero lo siento, porque muchas veces la angustia se siente, el miedo se siente, y esto no era normal en mí. Yo creería que una persona ya con solo un poquitito de síntomas, 1 o 2, debería consultar. Y de una vez descartar si es porque está viviendo alguna situación que se conoce o porque está ya transcurriendo en otro tipo de enfermedad. Es que esos temas son de mucha actualidad. Estos temas se escuchan a diario. Si usted sale al supermercado, escucha a la gente hablar de que están temorosos, de que están ansiosos. El estrés se nota en la gente cuando usted sale a la farmacia, a hacer los pocos trámites que podemos hacer ahora por este bendito COVID-19, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hoy hemos querido tocar estos temas, para que usted, querida amiga, se ponga alerta y ponga atención de cómo está viviendo su vida, y si usted ha estado permitiendo que el temor, el estrés y la angustia o la ansiedad esté reinando sobre su vida y la esté esclavizando y la esté produciendo en ustedes síntomas ya no solo emocionales, sino también físicos. Gracias, Katia, por acompañarnos. Nos bendice tu visita hoy día. Bueno, ha sido un gusto de verdad el poder compartir con ustedes. Espero que esta información haya llegado en el momento justo para prevenir cualquier otra situación. Cuídate, mujer, eres muy valiosa. De verdad, eres como una perla a la cual hay que observar su brillo, cuidarlo y protegerlo. Amiga de Simplemente Mujer, comunícate con nosotras a www.escuchameradio.com. Nos veremos muy pronto. Y recuerda, levántate y resplandece. Simplemente Mujer. Definitivamente estos programas requerirían de muchísimo tiempo más de discusión. Sin embargo, dentro del corto tiempo de nuestro programa, esperamos que hayamos aportado algo, aunque sea muy pequeñito, de provecho para ustedes, queridas amigas. Agradecemos de corazón la participación de esta gran profesional en psicología, Katia Vindas. Esperamos vernos muy pronto nuevamente con más información actualizada y valiosa para ustedes. Tienes razón, Eli. Esos temas son de mucha actualidad y necesitan abarcarse con bastante tiempo. Por eso creo que podemos invitar a la psicóloga Katia Vindas al siguiente programa y tratar una de las enfermedades más de actualidad, que es la depresión. Yo creo que podemos abarcar un programa solo para la depresión, porque son muchas las personas que hoy en día están siendo atacadas por ella. Quisiera concluir este programa con un versículo que llena mi vida y que me ayuda en todo momento, y es el que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. El temor puede venir a nuestra vida, pero la fe
anula el temor. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de una semana. Muchas gracias.